otras más nos ha costado un gran esfuerzo poder ver la posibilidad de revocar esta ola tan grande que nos viene de crisis, ¿no? Primero, bueno, estamos hablando de una crisis sanitaria, viene sobre todo una crisis financiera. En México actualmente pues estamos atravesando por una crisis en el ámbito laboral. Sabemos que viene una reforma laboral y dentro de esta reforma laboral que está detenida por unos hilitos de manera muy frágil, pues nos viene esta pandemia, ¿no? Donde nos quedamos todos incrédulos y sin saber realmente cómo operar. Obviamente esto va a detonar seguramente en una crisis social muy fuerte, pero esto que les estoy comentando, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Es algo que todos los días, a todas horas, nos están comentando, ¿no? Por todos los medios de comunicación empiezan a difundirse noticias, algunas falsas, otras no tanto, otras exageradas, otras muy reales. Entonces ya llega el punto en que no sabemos en qué pararnos, en qué creer realmente, ¿no? Entonces este tipo de confusiones pues están logrando tener aún más pues desequilibrio y ansiedad, estrés, tanto en las empresas como en los trabajadores. Pero aunado a todo esto está la norma 035, que es una regulación técnica obligatoria expedida. Fue elaborada en el año 2018 aproximadamente por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la idea de difundir, identificar, analizar y prevenir los riesgos psicosociales a los que las empresas estamos sujetos, los empleados y las empresas, para poder revocar esta situación, ver cómo está el complejo real dentro de las organizaciones. Se crea esta norma y a partir del año pasado, específicamente el 23 de octubre del 2019, ya se hace obligatorio por todas las empresas tener ya estipulada la norma 035 en todas las empresas. Entonces, bueno, esta norma consta de dos partes. La primera, como les digo, bueno, comienza en el año pasado, a finales del año pasado. Curiosamente se mezcla un poco, sin saberlo, pues nos vamos acercando a la época donde ya para marzo de este año tenemos las noticias ya más fuertes que impactan al país con el COVID-19. Entonces entra una crisis totalmente fuera de contexto, inesperada, y bueno, tenemos que tener en cuenta que ya veníamos con este proceso desde el 2019, desde 2018, 2019 se hace obligatorio y nos estalla, ¿no? Nos estalla la bomba. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una recapitulación de todo lo que está pasando en la empresa, de lo que está pasando en el país, dándole prioridad al COVID como el gran detonador de estrés en las empresas, ¿no? Hay una segunda parte que se va a dar a partir de octubre del 2020. Eso es la programación que tenemos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero como bien sabemos, no tenemos ahorita, como todo, los elementos necesarios para determinar si las fechas se van a dar concretas en este tiempo y forma. Entonces, es buen momento para aplicar la norma 035. Definitivamente es el mejor momento. No solamente es el mejor momento, es necesario y de alta prioridad hacer los cuestionarios que nos pide la norma. ¿Cómo vamos a trabajar esta norma? ¿Cómo se va a detonar? Bueno, la norma 035 nos va a pedir que apliquemos dos tipos de cuestionarios al personal que trabaja con nosotros. Estos cuestionarios van a depender del número de colaboradores que tenemos en la institución. Si tenemos de 1 a 50 trabajadores, se aplica el cuestionario número 1, y si tenemos de 50 trabajadores en adelante, se aplica el cuestionario número 2. Teniendo estos dos tipos de cuestionario, vamos a saber identificar quiénes son las personas que están en riesgo, ¿sí? Cuáles son quienes sufren estrés, ansiedad, depresión,
Y de acuerdo a estos cuestionarios, una vez que tengamos las variables y determinemos quiénes son de una muestra, por ejemplo, yo les puedo hablar de una muestra aproximada de 100 personas, a lo mejor los cuestionarios nos arrojan que 23 personas son las que necesitan el apoyo personal y darle seguimiento para que tengan un nivel de productividad mejor y podamos equilibrar la situación personal y económica y todos los elementos que requieran estas personas para poderlas apoyar. Una vez que tenemos esto, vamos a determinar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que necesitamos estudiar a detenimiento, ¿no? Primero, pues sabemos que es el estrés laboral, la violencia laboral, el acoso sexual, la inseguridad y de temas contractuales y de salarios. Actualmente, bueno, muchísima gente está muy preocupada de acuerdo a su situación. Hay vencimientos de contrato en muchas empresas. Ahorita no tenemos la certidumbre económica para poder determinar si los contratos van a tener un seguimiento en muchas empresas, si los sueldos se van a seguir pagando al 100% o va a haber una disminución salarial. Todos estos factores causan un estrés aunado, obviamente, por ejemplo, que los niños se encuentran actualmente en casa, hay una falta de control, a lo mejor en el trabajo, falta de liderazgo, y a todos estos factores de riesgo psicosocial que he nombrado, que están aquí en la pantalla, que ustedes están pudiendo ver, como el muñequito que sale, que por todos lados lo están acaparando y estresando situaciones de trabajo, cuestiones personales. Desde el momento que entramos a trabajar, desde el momento que salimos de casa, estando en casa, saliendo de casa, llegando al trabajo y terminando el proceso laboral. Se une el problema actual que tenemos, que es la pandemia COVID-19, con todas las implicaciones sanitarias que esto conlleva y que es gravísimo, ¿no? Entonces el COVID-19 pasa a ser, en este momento histórico en el que estamos viviendo, el tema número 1 ante la norma 035, ante los factores de riesgo psicosocial. Empieza a encabezar, empieza a ser el primer eslabón que tenemos que empezar a analizar y estudiar y tratar, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, tener un entorno organizacional favorable. Todos estos elementos, pues creo que la mayoría de los supervisores, la gente que trabaja en empresas donde tenemos unos rangos hay un jefe, un supervisor y abajo hay personas que llevan labores específicas, pues tenemos que proponer un sentido de pertenencia, una adecuada realización de tareas, la participación proactiva y la comunicación, la distribución adecuada de cargas de trabajo, la evaluación y reconocimiento de los empleados. Todo esto que venimos conociendo, y yo sé, por ejemplo, que en Prolin específicamente, que es una empresa con mucho trabajo en el ámbito psicológico, da mucha capacitación a sus empleados, sé que tienen cursos, sé que tienen constantemente una capacitación muy evolucionada y muy por encima de otras empresas donde le dan prioridad a los empleados y a la situación psicosocial en la que se encuentran, pues este caminito ya lo tienen más recorrido y más fácil, ¿no? Entonces creo que no va a ser muy difícil que Prolin, sobre todo, bueno, hablando de la empresa con la que estamos haciendo ahorita la invitación, sea muy fácil para ustedes poderse adecuar a esta nueva normalidad que estamos viviendo y con esta nueva tendencia hacia la norma 035, donde precisamente todos estos factores van a ser importantísimos para que se pueda desarrollar un eficiente desarrollo del entorno organizacional favorable. Y bueno, las medidas de saneamiento adecuadas de acuerdo ante la norma, ante el COVID-19, pues también van a ser de suma importancia para que puedan seguir evolucionando en este aspecto.
¿Qué pasa? La Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, invitan una guía de acción ante el COVID-19. Esta fue publicada apenas en abril del 2020. Y a lo largo de esta guía, esta es una guía muy interesante. Aquí pongo abajo el link para las personas que quisieran entrar y conocerla. Es muy interesante porque dada toda la comunicación que tenemos errática y tan rara respecto a la norma, respecto al COVID, qué es lo que tenemos sino que hacer, la comunicación, órdenes y contraórdenes que tenemos a nivel de gobierno, que causan muchísima incertidumbre. Pues muchos trabajadores entran al proceso de cuestionarnos, ¿no? Cuestionar si no estamos atentando sobre las garantías individuales de cada persona. O sea, aquí es un problema un poco serio, porque sí tenemos que estar muy conscientes de que por un lado hay un comunicado un día, poner un ejemplo, que los trabajadores se tienen que presentar sin barba o bigote, ¿no? Y al otro día el comunicado dice, no, no es cierto, no, olvídenlo, no hay necesidad de que se quiten la barba y el bigote, ¿no? Para poder trabajar. Entonces todo eso afecta directamente al trabajador porque están oyendo los noticieros, están oyendo la comunicación oficial del gobierno federal, donde están dando una orden, donde de repente el cubrebocas es obligatorio y al otro día te dicen que el cubrebocas a lo mejor no es obligatorio, que puede ser en determinados lugares. Entonces, si vas al súper es obligatorio, pero si vas a la farmacia no lo es, ¿no? Entonces entras como en un conflicto súper interesante donde todas las personas estamos cayendo en una crisis muy fuerte. Entonces, ¿qué hace esta guía? Esta guía nos pone un material, es un material bastante claro, muy entendible. Yo sí les recomiendo, por favor, que entren a esta liga y lo vean, porque es la comunicación que el gobierno federal está dando las instrucciones correctas para que tengamos la planeación, la capacitación, la prevención, la proyección y el monitoreo de todo el tema del coronavirus, ¿sí? Entonces sí es importante que por favor entren a esta guía, la estudien, vean las implicaciones que trae consigo. Por otro lado, tenemos también al Instituto Mexicano del Seguro Social, que emite unos cursos muy interesantes acerca del COVID-19. También ahí les puse la liga para que ustedes puedan entrar. Y aquí está un ejemplo de uno de los cursos, para mí el más importante que nos atañe a las empresas, que es las recomendaciones para un retorno seguro al trabajo. Este curso lo pueden bajar directamente, ustedes entran por medio del link que está en la pantalla, con su número de seguridad social. Cada persona entra, da sus datos personales, que básicamente es correo electrónico y nombre completo y correcto, y te va llevando la página a estos cursos. Hay diferentes tipos de cursos, hay cursos sobre necesidad, cómo tener relación con las personas de edad avanzada, cómo ayudarlos, o sea, tiene todo un sistema de cursos bastante interesante, el cual, bueno, nos puede ayudar muchísimo. No sé por qué está apareciendo rayado, pero créanme que no soy yo, no sé qué pasa, pero no sé si ven bien la imagen. Pero bueno, aquí lo importante es ver la constancia que se genera. Ustedes en la parte de abajo dice obtener constancia, le dan clic, inmediatamente aquí les puse un ejemplo de la constancia que genera el haber acudido al curso virtual. Tiene una duración aproximada de 5 horas. Eso dice la constancia, pero en realidad tiene una duración aproximada de 2 horas. Y está, créanme, muy interesante poder entrar. Lo que estamos implementando actualmente en la Universidad La Salle para poder tener esta coordinación importante y hacer este clic entre la norma 035
y las implicaciones que nos trae el COVID-19 es tener esta constancia. Esta constancia la vamos a solicitar, o sea, pedirle, en el caso de la universidad, a todos los colaboradores que entren a la página, se registren, tomen el curso virtual para que ya tengan la seguridad de lo que el gobierno federal está proponiendo respecto a cuáles son los lineamientos para un retorno seguro al trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el saber si nuestra área de trabajo es adecuada, si cuenta con todos los elementos para que nosotros no corramos riesgo, que las personas más vulnerables puedan regresar paulatinamente. Este curso habla perfectamente y da un seguimiento exacto de lo que necesitamos. Entonces, yo les recomiendo que le propongan los supervisores, los jefes de área, lo tomen, eso sí es indispensable, y ante esto, bueno, las demás personas pues puedan conocer sus subordinados, puedan conocer estos elementos. Y si es necesario que cada subordinado entre a la página del IMSS y baje estos cursos y los tome para tener la constancia y para que estemos de esta manera teniendo un candado de seguridad por medio del Seguro Social. Esta es una constancia que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la seguridad de que tiene todos los elementos que el gobierno federal establece. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los protocolos que nos pide la norma 035. Estos protocolos, bueno, son súper importantes. Hay que ver las dos etapas de la norma 035. La primera etapa, estamos hablando que es la que nos pidieron que estuviera ya lista a partir del 23 de octubre del 2019, que era que la empresa tuviera conocimiento total de la política de atención. Es una política que debería estar ya en todas las empresas, publicada, tener recuadros en los lugares donde hay trabajadores, que sepan que existe una política, que sepan que existe, qué es la norma 035, cuáles son los factores de riesgo psicosocial. Esa es como la primera etapa, y la creación y la difusión de los cuestionarios que les hablé. Una vez que tengamos esta parte cubierta, bueno, hasta ahí estamos cumpliendo la primera etapa, que sería en este caso, por ejemplo, la recepción de queja y análisis. Para mí eso representa la primera etapa del proceso. Pero para octubre del 2020 vamos a entrar en una segunda etapa, ¿sí? Que es la intervención. Y aquí es donde precisamente tenemos que ver estas 4 modalidades. Una vez que tenemos la queja quiere decir que sabemos que una persona tiene un problema con un supervisor, vamos a suponer, ¿no? Tiene malos tratos, no hay comunicación adecuada, tiene 3 formas de. Primero es poner un área física donde puede llegar la queja, esa es una opción. Tener un teléfono de contacto, esa es otra, donde puedes llamar a un número dentro de la institución y decir, tengo este problema y necesito aplicar mi queja. O un buzón de correo electrónico donde yo electrónicamente mando mi queja, y todas estas 3 opciones, bueno, llegan y se concentran en un departamento o un área asignada por medio de la empresa. Se cita al colaborador, se le piden también pues, evidencias y pruebas para ampliar la información, porque, bueno, podemos caer en una queja que no sea, que sea improcedente, ¿no? Que realmente, pues, esté causada por una situación personal de figura que él cree que hay un conflicto, pero en realidad no lo es, o que ya está abrumado, saturado del trabajo, entonces nada más por molestar quiere hacer este tipo de quejas, ¿no? Sanciones, pero no hay procedencia, no procede. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, vamos a entrar a estos 4 parámetros, que es la mediación,
si existiera la posibilidad de tener un contacto, la persona que está haciendo la queja con la persona que lo está agrediendo, molestando, a lo mejor podemos tener, escuchar a las contrapartes y llegar a algún convenio, alguna situación de arreglo, ¿no? A lo mejor son modificaciones de tipo contractual o laborales, ¿no? Tal vez no están seguros los contratos, tienen una apertura muy grande y a lo mejor los pueden dar de baja en cualquier momento, dada la situación, y el vencimiento del contrato está en otras fechas. Entonces, son situaciones donde la propuesta tiene que venir del área de recursos humanos, donde se tiene que fijar bien dónde está la problemática, si es una cuestión de sueldos y salarios, que se está bajando el sueldo de una persona, obviamente por situaciones ahorita de temas de coronavirus y todo este tema, pues habría que tener como esos seguimientos oportunos y llegar a una resolución, ¿no? Y por otra parte, la orientación psicológica y médica. Ya cuando lleguemos a esta parte, que es en la segunda etapa, que estamos hablando ya para octubre del 2020, es necesario tener los servicios médicos adecuados, la orientación psicológica, y una vez que determinemos, ya tengamos los resultados de cómo están las personas físicamente y mentalmente, bueno, canalizarlos directamente al Seguro Social. Y bueno, como les comenté, también podría ser la queja improcedente. Bueno, es el protocolo de atención de riesgo de riesgos psicosociales, pero también tenemos otro protocolo, que es el protocolo de atención de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Este es otro tema aunado al primero, es el siguiente protocolo, que aquí una persona tiene un accidente o un hecho traumático, va rumbo al trabajo y lo asalta, ¿no? En este tema, pues entonces se aplica nuevamente el cuestionario, determinamos cuál es el grado, de acuerdo a los resultados que genera este cuestionario, se determina cuál es el diagnóstico a evaluar. Obviamente estos cuestionarios, bueno, ya están muy bien elaborados y establecidos, tienen unas características muy específicas. No podemos cambiar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos da los cuestionarios, o sea, no es cualquier cuestionario, ¿no? Ya tenemos los cuestionarios con las preguntas, con la temática que tiene que llevar cada cuestionario, ¿sí? Se determinan en estos tres parámetros la orientación psicológica, si es necesario el acompañamiento o la solicitud sea otra vez improcedente. Y es el mismo canal. Si es una orientación psicológica o médica, se canaliza hacia el Seguro Social, y si es necesario solamente un acompañamiento, es la asesoría del capital humano. Aquí es bien importante, a partir de esta segunda etapa de la norma 035, que es a partir de este año, pues va a ser de vital importancia visualizar dentro de la organización la creación de un puesto nuevo dentro de nuestro organigrama, un jefe de atención de siniestros, de situaciones sanitarias, ver la posibilidad de tener un área clínica, un área médica también, o sea, a lo mejor no un médico de planta, pero tener a una persona o un laboratorio, o un área donde nos puedan proveer los elementos para tener los exámenes médicos, tomarles todos los síntomas que son necesarios para que las personas estén equilibradas, y en función a eso, ver la necesidad de reprogramar nuevamente a la empresa, dándole prioridad en este sentido al riesgo psicosocial. Entonces, una vez que tenemos como este parámetro muy bien establecido, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Cuál es el orden que debemos llevar en la norma 035? Bueno, primero, como ven en la pantalla, pues dice 5.1, 5.4, 5.5. Todos estos son los temas que la norma nos pide dentro de las características y la norma que nos pide cubrir. Entonces, en el 5.1 es la política de factores de riesgo psicosocial,
que esa ya la tenemos, como ya les había comentado, haber cubierto desde el año pasado, tener la política ya establecida. En el 5.4, los protocolos de riesgo, que son los 2 protocolos que les enseñé anteriormente. Y dentro de estos protocolos, pues importantísimo empezar a medir el clima laboral, la capacitación, tener foros, encuentros, comunicación interna, toda esta parte de la organización que el área de recursos humanos o capital humano, como le quieran llamar, bueno, hacen visible para todos los colaboradores la misión, la visión, el esquema de desarrollo, las políticas, para que las personas que trabajan con nosotros tengan esta certeza y que sepan que están bajo una organización que tiene todos estos controles y que tiene todos los manuales de organización de acuerdo a tu puesto y todas las características perfectamente bien definidas, ¿no? El 5.4 habla de la infraestructura, los servicios, todos los eventos sociales, deportivos, culturales, que actualmente pues van a tener una gran modificación porque ahora vamos a depender de la nueva normalidad a la que nos enfrentemos, la cual todavía desconocemos, ¿no? Todavía no tenemos muy bien determinado qué parámetros reales vamos a poder, a qué distancia, por cuánto tiempo. Es un tiempo indefinido, lo llamamos la nueva normalidad, porque quiere decir claramente que pues va a ser muy difícil que retornemos a lo que antiguamente estamos acostumbrados. ¿Cómo vamos a adaptarnos a estas situaciones? Pues otra vez, importantísimo, entrar a la guía de acción para los centros de trabajo del COVID-19, que les presenté el link, para que puedan entrar, el link del Seguro Social, donde nos dan estos cursos tan interesantes de cómo adaptarnos a las nuevas posibilidades, cómo es que muchísima gente se pregunta, bueno, y de mi casa al trabajo, ¿qué necesito? ¿Qué elementos? Aunque por todos lados nos bombardean, necesitas llevar el cubrebocas, necesitas tener la careta, ¿no? Una serie de requerimientos sanitarios interesantes que en estos cursos que nos da el Seguro Social y verdaderamente ayudan muchísimo para tener esta claridad, porque nos tenemos que abocar verdaderamente a seguir las indicaciones que nos den las autoridades federales por escrito, o sea, esto que nos están presentando. Estos cursos, estas guías que están autorizadas solamente por ellos y que vienen todos los parámetros a seguir. Entonces sí, es muy importante tenerlos. Y por último, bueno, pues tener el protocolo de identificación, servicio médico, orientadores y al final canalizar todo al IMSS. Entonces, si tenemos este tipo de evidencias, de constancias y todo esto lo tenemos en papel, lo tenemos bien publicado, pues que al final tengamos la publicación de todo lo que hemos estado haciendo dentro de la organización, comprobar que tenemos los foros, comprobar que hacemos las evaluaciones, comprobar que tenemos los resultados de los cuestionarios, publicar los resultados, obviamente sin nombres, que sea de manera totalmente sin nombres, que no sepamos quiénes son, pero saber que estamos haciendo ciertas acciones por un número determinado de personas que presentaron riesgos psicosociales o tienen una problemática seria. Bueno, entonces estamos cumpliendo con todos estos temas y tener un registro, eso es importantísimo. Por cada persona hacer un expediente donde estas personas evaluadas, ojo, solamente esto es para las personas que dentro de los cuestionarios salieron con un índice alto y que necesitan la ayuda profesional. O sea, no estamos hablando del 100% de la población de nuestra empresa, estamos hablando solamente de las personas que salieron con la necesidad de ser atendidos, ¿sí? Entonces, vamos a actuar en función de porcentajes, vamos a actuar en función de tener todas las evidencias de estas personas, tener los expedientes.
pero sí es importante también que obviamente pues ahorita va a haber un incremento impresionante en las personas, que si el año pasado a lo mejor los cuestionarios eran 23 personas, seguramente para ahorita si hacemos los cuestionarios y analizamos todas estas personas, seguramente nos vamos al doble o al triple de la población que requiere ayuda, ¿no? Ayuda psicosocial. Entonces, sí es bien importante que cubramos perfectamente este panorama de cumplimiento de acciones, que como les digo, tengo entendido que, por ejemplo, en PROLIM, pues tenemos muchísima capacitación, tenemos foros, tenemos muchísima, la visión, los valores, el esquema de desarrollo, las políticas bastante claras. Entonces, esto es superlativo y ayuda muchísimo a la organización, a la presentación final, en caso de tener pues una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Cabe mencionar que a partir del año 2020, bueno, ya estamos nos pueden venir a hacer una visita para ver si ya tenemos todos estos elementos, ¿no? Entonces, las multas, pues, de acuerdo al artículo 994, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, hay sanciones que van desde 250 a 500 UMAS, considerando que una UMA tiene un valor aproximado de 86.85 pesos diarios, tal vez una multa se nos pueda ir a 450,000 pesos por no tener ni contar con la política y las medidas necesarias de la norma 035, ¿no? Tener bien identificados en primera etapa la política, las medidas de protección, de identificación de los trabajadores y la difusión correcta de la norma 035. Eso en la primera etapa. Y recordarles que estamos por entrar para el octubre de este año en esta segunda etapa, donde ya vamos a necesitar tener los protocolos bien establecidos y los criterios y las medidas de acciones para tanto exámenes médicos, exámenes psicométricos, toda esta parte ya la tenemos que tener bien estructurada para en la segunda etapa, y que junto con toda esta información que les estoy dando, al final tener los expedientes de cada persona, pues ya podemos demostrar que estamos actuando y que estamos en función a lo que nos pide la norma, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que me gustaría que conocieran, que supieran en qué momento estamos parados actualmente. La situación, pues, sabemos que es muy delicada, muy grave, y que afortunadamente en el 2000, ¿quién iba a decir? En el 2018, que se empieza a implementar la norma 035, que para este 2020 pues vamos a tener esta crisis tan fuerte y que va a ser un colapso tremendo y de gran importancia la norma 035 para que vaya caminando junto a las medidas de precaución que tenemos que tener como empresas, y bien importante el control y el conocimiento de los jefes y supervisores de cada área para hacer de conocimiento a todas las personas que dependen de nosotros de estas guías tan importantes. Yo les recomiendo que las estudien, que se metan, que hagan los cursos. Este curso del IMSS que les presenté anteriormente está muy interesante. Pedir la constancia a las personas que se están metiendo, meterla en los expedientes, porque al final el IMSS precisamente es la última instancia a la que vamos a acudir en la norma 035. O sea, al final todo está canalizado hacia el IMSS, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de constancia, si tenemos este tipo de acceso a cursos, este es fundamental, el de recomendaciones para el retorno seguro al trabajo, y hay otros más, como les comentaba, bastante interesantes. Ya tenemos
casi cubierto al 90% todos los requerimientos que nos pide la norma, ¿no? Entonces, bueno, esta es la información que quise compartir con ustedes. Ha sido para mí un gusto y un placer poderles platicar más o menos de qué se trata. No sé si tengan alguna duda, creo que va a haber un ciclo de preguntas y con mucho gusto, si me la hacen llegar por medio de, como me dijo Carlos, por medio de correo electrónico, con muchísimo gusto estoy en disposición de poderlos apoyar y canalizar toda la información que sea necesaria para que podamos tener un bonito desarrollo de esto y tener la prevención necesaria para que la empresa pues trabaje bien, ¿no? Carlos, no sé si quieras habilitar tu micrófono. Tengo aquí varias personas, 12 personas están levantando la mano. No sé. Pues muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto y bueno, les dejo con Carlos. ¿Sí? Ya me despedí todo, ¿verdad? O sea que ya acabó. Y las preguntas que pedí yo que nos las compartieran, les pedí que le hicieran por correo o por el WhatsApp. Entonces, no te preocupes, si pusieron preguntas ahí, pues no, ahí nos iban a meter, ahí se puede. Oye, ¿quedó claro todo o me fui muy de volada? No, quedó excelente. Ay, yo siento que me fui rapidísimo.
otras más nos ha costado un gran esfuerzo poder ver la posibilidad de revocar esta ola tan grande que nos viene de crisis, ¿no? Primero, bueno, estamos hablando de una crisis sanitaria, viene sobre todo una crisis financiera. En México actualmente pues estamos atravesando por una crisis en el ámbito laboral. Sabemos que viene una reforma laboral y dentro de esta reforma laboral que está detenida por unos hilitos de manera muy frágil, pues nos viene esta pandemia, ¿no? Donde nos quedamos todos incrédulos y sin saber realmente cómo operar. Obviamente esto va a detonar seguramente en una crisis social muy fuerte, pero esto que les estoy comentando, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Es algo que todos los días, a todas horas, nos están comentando, ¿no? Por todos los medios de comunicación empiezan a difundirse noticias, algunas falsas, otras no tanto, otras exageradas, otras muy reales. Entonces ya llega el punto en que no sabemos en qué pararnos, en qué creer realmente, ¿no? Entonces este tipo de confusiones pues están logrando tener aún más pues desequilibrio y ansiedad, estrés tanto en las empresas como en los trabajadores. Pero aunado a todo esto está la norma 035, que es una regulación técnica obligatoria expedida. Fue elaborada en el año 2018 aproximadamente por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la idea de difundir, identificar, analizar y prevenir los riesgos psicosociales a los que las empresas estamos sujetos, los empleados y las empresas, para poder revocar esta situación, ver cómo está el complejo real dentro de las organizaciones. Se crea esta norma y a partir del año pasado, específicamente el 23 de octubre del 2019, ya se hace obligatorio por todas las empresas tener ya estipulada la norma 035 en todas las empresas. Entonces, bueno, esta norma consta de dos partes. La primera, como les digo, bueno, comienza en el año pasado, a finales del año pasado. Curiosamente se mezcla un poco, sin saberlo, pues nos vamos acercando a la época donde ya para marzo de este año tenemos las noticias ya más fuertes que impactan al país con el COVID-19. Entonces entra una crisis totalmente fuera de contexto, inesperada, y bueno, tenemos que tener en cuenta que ya veníamos con este proceso desde el 2019, desde 2018, 2019 se hace obligatorio y nos estalla, ¿no? Nos estalla la bomba. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una recapitulación de todo lo que está pasando en la empresa, de lo que está pasando en el país, dándole prioridad al COVID como el gran detonador de estrés en las empresas, ¿no? Hay una segunda parte que se va a dar a partir de octubre del 2020. Eso es la programación que tenemos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero como bien sabemos, no tenemos ahorita, como todo, los elementos necesarios para determinar si las fechas se van a dar concretas en este tiempo y forma. Entonces, es buen momento para aplicar la norma 035. Definitivamente es el mejor momento. No solamente es el mejor momento, es necesario y de alta prioridad hacer los cuestionarios que nos pide la norma. ¿Cómo vamos a trabajar esta norma? ¿Cómo se va a detonar? Bueno, la norma 035 nos va a pedir que apliquemos dos tipos de cuestionarios al personal que trabaja con nosotros. Estos cuestionarios van a depender del número de colaboradores que tenemos en la institución. Si tenemos de 1 a 50 trabajadores, se aplica el cuestionario número 1, y si tenemos de 50 trabajadores en adelante, se aplica el cuestionario número 2. Teniendo estos dos tipos de cuestionario, vamos a saber identificar quiénes son las personas que están en riesgo, ¿sí? Cuáles son quienes sufren estrés, ansiedad, depresión,
Y de acuerdo a estos cuestionarios, una vez que tengamos las variables y determinemos quiénes son de una muestra, por ejemplo, yo les puedo hablar de una muestra aproximada de 100 personas, a lo mejor los cuestionarios nos arrojan que 23 personas son las que necesitan el apoyo personal y darle seguimiento para que tengan un nivel de productividad mejor y podamos equilibrar la situación personal y económica y todos los elementos que requieran estas personas para poderlas apoyar. Una vez que tenemos esto, vamos a determinar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que necesitamos estudiar a detenimiento, ¿no? Primero, pues sabemos que es el estrés laboral, la violencia laboral, el acoso sexual, la inseguridad y de temas contractuales y de salarios. Actualmente, bueno, muchísima gente está muy preocupada de acuerdo a su situación. Hay vencimientos de contrato en muchas empresas. Ahorita no tenemos la certidumbre económica para poder determinar si los contratos van a tener un seguimiento. En muchas empresas, si los sueldos se van a seguir pagando al 100% o va a haber una disminución salarial. Todos estos factores causan un estrés aunado, obviamente, por ejemplo, que los niños se encuentran actualmente en casa, hay una falta de control, a lo mejor en el trabajo, falta de liderazgo, y a todos estos factores de riesgo psicosocial que he nombrado, que están aquí en la pantalla, que ustedes están pudiendo ver, como el muñequito que sale, que por todos lados lo están acaparando y estresando situaciones de trabajo, cuestiones personales. Desde el momento que entramos a trabajar, desde el momento que salimos de casa, estando en casa, saliendo de casa, llegando al trabajo y terminando el proceso laboral. Se une el problema actual que tenemos, que es la pandemia COVID-19, con todas las implicaciones sanitarias que esto conlleva y que es gravísimo, ¿no? Entonces el COVID-19 pasa a ser, en este momento histórico en el que estamos viviendo, el tema número 1 ante la norma 035, ante los factores de riesgo psicosocial. Empieza a encabezar, empieza a ser el primer eslabón que tenemos que empezar a analizar y estudiar y tratar, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, tener un entorno organizacional favorable. Todos estos elementos, pues creo que la mayoría de los supervisores, la gente que trabaja en empresas donde tenemos unos rangos hay un jefe, un supervisor y abajo hay personas que llevan labores específicas, pues tenemos que proponer un sentido de pertenencia, una adecuada realización de tareas, la participación proactiva y la comunicación, la distribución adecuada de cargas de trabajo, la evaluación y reconocimiento de los empleados. Todo esto que venimos conociendo, y yo sé, por ejemplo, que en Prolin específicamente, que es una empresa con mucho trabajo en el ámbito psicológico, da mucha capacitación a sus empleados, sé que tienen cursos, sé que tienen constantemente una capacitación muy evolucionada y muy por encima de otras empresas donde le dan prioridad a los empleados y a la situación psicosocial en la que se encuentran, pues este caminito ya lo tienen más recorrido y más fácil, ¿no? Entonces creo que no va a ser muy difícil que Prolin, sobre todo, bueno, hablando de la empresa con la que estamos haciendo ahorita la invitación, sea muy fácil para ustedes poderse adecuar a esta nueva normalidad que estamos viviendo y con esta nueva tendencia hacia la norma 035, donde precisamente todos estos factores van a ser importantísimos para que se pueda desarrollar un eficiente desarrollo del entorno organizacional favorable. Y bueno, las medidas de saneamiento adecuadas de acuerdo ante la norma, ante el COVID-19, pues también van a ser de suma importancia para que puedan seguir evolucionando en este aspecto.
¿Qué pasa? La Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emiten una guía de acción ante el COVID-19. Esta fue publicada apenas en abril del 2020 y a lo largo de esta guía, esta es una guía muy interesante, aquí pongo abajo el link para las personas que quisieran entrar y conocerla. Es muy interesante porque dada toda la comunicación que tenemos errática y tan rara respecto a la norma, respecto al COVID, qué es lo que tenemos sino que hacer, la comunicación, órdenes y contraórdenes que tenemos a nivel de gobierno, que causan muchísima incertidumbre. Pues, muchos trabajadores entran al proceso de cuestionarnos, ¿no? Cuestionar si no estamos atentando sobre las garantías individuales de cada persona. O sea, aquí es un problema un poco serio porque sí tenemos que estar muy conscientes de que por un lado hay un comunicado un día, poner un ejemplo, que los trabajadores se tienen que presentar sin barba o bigote, ¿no? Y al otro día el comunicado dice, no es cierto, no, olvídenlo, no hay necesidad de que se quiten la barba y el bigote, ¿no? Para poder trabajar. Entonces todo eso afecta directamente al trabajador porque están oyendo los noticieros, están oyendo la comunicación oficial del gobierno federal, donde están dando una orden, donde de repente el cubrebocas es obligatorio y al otro día te dicen que el cubrebocas a lo mejor no es obligatorio, que puede ser en determinados lugares. Entonces, si vas al súper es obligatorio, pero si vas a la farmacia no lo es, ¿no? Entonces entras como en un conflicto súper interesante donde todas las personas estamos cayendo en una crisis muy fuerte. Entonces, ¿qué hace esta guía? Esta guía nos pone un material, es un material bastante claro, muy entendible. Yo sí les recomiendo, por favor, que entren a esta liga y lo vean, porque es la comunicación que el gobierno federal está dando las instrucciones correctas para que tengamos la planeación, la capacitación, la prevención, la proyección y el monitoreo de todo el tema del coronavirus, ¿sí? Entonces sí es importante que por favor entren a esta guía, la estudien, vean las implicaciones que trae consigo. Por otro lado, tenemos también al Instituto Mexicano del Seguro Social, que emite unos cursos muy interesantes acerca del COVID-19. También ahí les puse la liga para que ustedes puedan entrar. Y aquí está un ejemplo de uno de los cursos, para mí el más importante que nos atañe a las empresas, que es las recomendaciones para un retorno seguro al trabajo. Este curso lo pueden bajar directamente, ustedes entran por medio del link que está en la pantalla, con su número de seguridad social. Cada persona entra, da sus datos personales, que básicamente es correo electrónico y nombre completo y correcto, y te va llevando la página a estos cursos. Hay diferentes tipos de cursos, hay cursos sobre necesidad, cómo tener relación con las personas de edad avanzada, cómo ayudarlos, o sea, tiene todo un sistema de cursos bastante interesante, el cual, bueno, nos puede ayudar muchísimo. No sé por qué está apareciendo rayado, pero créanme que no soy yo, no sé qué pasa, pero no sé si ven bien la imagen. Pero bueno, aquí lo importante es ver la constancia que se genera. Ustedes en la parte de abajo dice obtener constancia, le dan clic, inmediatamente aquí les puse un ejemplo de la constancia que genera el haber acudido al curso virtual. Tiene una duración aproximada de 5 horas. Eso dice la constancia, pero en realidad tiene una duración aproximada de 2 horas. Y está, créanme, muy interesante poder entrar. Lo que estamos implementando actualmente en la Universidad La Salle para poder tener esta coordinación importante y hacer este clic entre la norma 035
y las implicaciones que nos trae el COVID-19 es tener esta constancia. Esta constancia la vamos a solicitar, o sea, pedirle, en el caso de la universidad, a todos los colaboradores que entren a la página, se registren, tomen el curso virtual para que ya tengan la seguridad de lo que el gobierno federal está proponiendo respecto a cuáles son los lineamientos para un retorno seguro al trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el saber si nuestra área de trabajo es adecuada, si cuenta con todos los elementos para que nosotros no corramos riesgo, que las personas más vulnerables puedan regresar paulatinamente. Este curso habla perfectamente y da un seguimiento exacto de lo que necesitamos. Entonces, yo les recomiendo que le propongan los supervisores, los jefes de área, lo tomen, eso sí es indispensable, y ante esto, bueno, las demás personas pues puedan conocer sus subordinados, puedan conocer estos elementos. Y si es necesario que cada subordinado entre a la página del IMSS y baje estos cursos y los tome para tener la constancia y para que estemos de esta manera teniendo un candado de seguridad por medio del Seguro Social. Esta es una constancia que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la seguridad de que tiene todos los elementos que el gobierno federal establece. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los protocolos que nos pide la norma 035. Estos protocolos, bueno, son súper importantes. Hay que ver las dos etapas de la norma 035. La primera etapa, estamos hablando que es la que nos pidieron que estuviera ya lista a partir del 23 de octubre del 2019, que era que la empresa tuviera conocimiento total de la política de atención. Es una política que debería estar ya en todas las empresas, publicada, tener recuadros en los lugares donde hay trabajadores, que sepan que existe una política, que sepan que existe, qué es la norma 035, cuáles son los factores de riesgo psicosocial. Esa es como la primera etapa, y la creación y la difusión de los cuestionarios que les hablé. Una vez que tengamos esta parte cubierta, bueno, hasta ahí estamos cumpliendo la primera etapa, que sería en este caso, por ejemplo, la recepción de queja y análisis. Para mí eso representa la primera etapa del proceso. Pero para octubre del 2020 vamos a entrar en una segunda etapa, ¿sí? Que es la intervención. Y aquí es donde precisamente tenemos que ver estas 4 modalidades. Una vez que tenemos la queja quiere decir que sabemos que una persona tiene un problema con un supervisor, vamos a suponer, ¿no? Tiene malos tratos, no hay comunicación adecuada, tiene 3 formas de... Primero es poner un área física donde puede llegar la queja, esa es una opción. Tener un teléfono de contacto, esa es otra, donde puedes llamar a un número dentro de la institución y decir, tengo este problema y necesito aplicar mi queja. O un buzón de correo electrónico donde yo electrónicamente mando mi queja, y todas estas 3 opciones, bueno, llegan y se concentran en un departamento o un área asignada por medio de la empresa. Se cita al colaborador, se le piden también pues, evidencias y pruebas para ampliar la información, porque, bueno, podemos caer en una queja que no sea, que sea improcedente, ¿no? Que realmente, pues, esté causada por una situación personal de figura que él cree que hay un conflicto, pero en realidad no lo es, o que ya está abrumado, saturado del trabajo, entonces nada más por molestar quiere hacer este tipo de quejas, ¿no? Sanciones, pero no hay procedencia, no procede. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, vamos a entrar a estos 4 parámetros, que es la mediación,
si existiera la posibilidad de tener un contacto, la persona que está haciendo la queja con la persona que lo está agrediendo, molestando, a lo mejor podemos tener, escuchar a las contrapartes y llegar a algún convenio, alguna situación de arreglo, ¿no? A lo mejor son modificaciones de tipo contractual o laborales, ¿no? Tal vez no están seguros los contratos, tienen una apertura muy grande y a lo mejor los puedan dar de baja en cualquier momento, dada la situación, y el vencimiento del contrato está en otras fechas. Entonces, son situaciones donde la propuesta tiene que venir del área de recursos humanos, donde se tiene que fijar bien dónde está la problemática, si es una cuestión de sueldos y salarios, que se está bajando el sueldo de una persona, obviamente por situaciones ahorita de temas de coronavirus y todo este tema, pues habría que tener como esos seguimientos oportunos y llegar a una resolución, ¿no? Y por otra parte, la orientación psicológica y médica. Ya cuando lleguemos a esta parte, que es en la segunda etapa, que estamos hablando ya para octubre del 2020, es necesario tener los servicios médicos adecuados, la orientación psicológica, y una vez que determinemos, ya tengamos los resultados de cómo están las personas físicamente y mentalmente, bueno, canalizarlos directamente al Seguro Social. Y bueno, como les comenté, también podría ser la queja improcedente. Bueno, es el protocolo de atención de riesgo de riesgos psicosociales, pero también tenemos otro protocolo, que es el protocolo de atención de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Este es otro tema aunado al primero, es el siguiente protocolo, que aquí una persona tiene un accidente o un hecho traumático, va rumbo al trabajo y lo asalta, ¿no? En este tema, pues entonces se aplica nuevamente el cuestionario, determinamos cuál es el grado, de acuerdo a los resultados que genera este cuestionario, se determina cuál es el diagnóstico a evaluar. Obviamente estos cuestionarios, bueno, ya están muy bien elaborados y establecidos, tienen unas características muy específicas. No podemos cambiar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos da los cuestionarios, o sea, no es cualquier cuestionario, ¿no? Ya tenemos los cuestionarios con las preguntas, con la temática que tiene que llevar cada cuestionario, ¿sí? Se determinan en estos tres parámetros la orientación psicológica, si es necesario el acompañamiento o la solicitud sea otra vez improcedente. Y es el mismo canal. Si es una orientación psicológica o médica, se canaliza hacia el Seguro Social, y si es necesario solamente un acompañamiento, es la asesoría del capital humano. Aquí es bien importante, a partir de esta segunda etapa de la norma 035, que es a partir de este año, pues va a ser de vital importancia visualizar dentro de la organización la creación de un puesto nuevo dentro de nuestro organigrama, un jefe de atención de siniestros, de situaciones sanitarias, ver la posibilidad de tener un área clínica, un área médica también, o sea, a lo mejor no un médico de planta, pero tener una persona o un laboratorio, o un área donde nos puedan proveer los elementos para tener los exámenes médicos, tomarles todos los síntomas que son necesarios para que las personas estén equilibradas, y en función a eso, ver la necesidad de reprogramar nuevamente a la empresa, dándole prioridad en este sentido al riesgo psicosocial. Entonces, una vez que tenemos como este parámetro muy bien establecido, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Cuál es el orden que debemos llevar en la norma 035? Bueno, primero, como ven en la pantalla, pues dice 5.1, 5.4, 5.5. Todos estos son los temas que la norma nos pide dentro de las características y la norma que nos pide cubrir. Entonces, en el 5.1 es la política de factores de riesgo psicosocial,
que esa ya la tenemos, como ya les había comentado, haber cubierto desde el año pasado, tener la política ya establecida. En el 5.4, los protocolos de riesgo, que son los 2 protocolos que les enseñé anteriormente. Y dentro de estos protocolos, pues importantísimo empezar a medir el clima laboral, la capacitación, tener foros, encuentros, comunicación interna, toda esta parte de la organización que el área de recursos humanos o capital humano, como le quieran llamar, bueno, hacen visible para todos los colaboradores la misión, la visión, el esquema de desarrollo, las políticas, para que las personas que trabajan con nosotros tengan esta certeza y que sepan que están bajo una organización que tiene todos estos controles y que tiene todos los manuales de organización de acuerdo a tu puesto y todas las características perfectamente bien definidas, ¿no? El 5.4 habla de la infraestructura, los servicios, todos los eventos sociales, deportivos, culturales, que actualmente pues, van a tener una gran modificación porque ahora vamos a depender de la nueva normalidad a la que nos enfrentemos, la cual todavía desconocemos, ¿no? Todavía no tenemos muy bien determinado qué parámetros reales vamos a poder, a qué distancia, por cuánto tiempo. Es un tiempo indefinido, lo llamamos la nueva normalidad, porque quiere decir claramente que pues va a ser muy difícil que retornemos a lo que antiguamente estamos acostumbrados. ¿Cómo vamos a adaptarnos a estas situaciones? Pues otra vez, importantísimo, entrar a la guía de acción para los centros de trabajo del COVID-19, que les presenté el link, para que puedan entrar, el link del Seguro Social, donde nos dan estos cursos tan interesantes de cómo adaptarnos a las nuevas posibilidades, cómo es que muchísima gente se pregunta, bueno, y de mi casa al trabajo, ¿qué necesito? ¿Qué elementos? Aunque por todos lados nos bombardean, necesitas llevar el cubrebocas, necesitas tener la careta, ¿no? Una serie de requerimientos sanitarios interesantes que en estos cursos que nos da el Seguro Social y verdaderamente ayudan muchísimo para tener esta claridad, porque nos tenemos que abocar verdaderamente a seguir las indicaciones que nos den las autoridades federales por escrito, o sea, esto que nos están presentando. Estos cursos, estas guías que están autorizadas solamente por ellos y que vienen todos los parámetros a seguir. Entonces sí, es muy importante tenerlos. Y por último, bueno, pues tener el protocolo de identificación, servicio médico, orientadores y al final canalizar todo al IMSS. Entonces, si tenemos este tipo de evidencias, de constancias y todo esto lo tenemos en papel, lo tenemos bien publicado, pues que al final tengamos la publicación de todo lo que hemos estado haciendo dentro de la organización, comprobar que tenemos los foros, comprobar que hacemos las evaluaciones, comprobar que tenemos los resultados de los cuestionarios, publicar los resultados, obviamente sin nombres, que sea de manera totalmente sin nombres, que no sepamos quiénes son, pero saber que estamos haciendo ciertas acciones por un número determinado de personas que presentaron riesgos psicosociales o tienen una problemática seria. Bueno, entonces estamos cumpliendo con todos estos temas y tener un registro, eso es importantísimo. Por cada persona hacer un expediente donde estas personas evaluadas, ojo, solamente esto es para las personas que dentro de los cuestionarios salieron con un índice alto y que necesitan la ayuda profesional. O sea, no estamos hablando del 100% de la población de nuestra empresa, estamos hablando solamente de las personas que salieron con la necesidad de ser atendidos, ¿sí? Entonces, vamos a actuar en función de porcentajes, vamos a actuar en función de tener todas las evidencias de estas personas, tener los expedientes.
pero sí es importante también que obviamente pues ahorita va a haber un incremento impresionante de las personas, que si el año pasado a lo mejor los cuestionarios eran 23 personas, seguramente para ahorita si hacemos los cuestionarios y analizamos todas estas personas, seguramente nos vamos al doble o al triple de la población que requiere ayuda, ¿no? Ayuda psicosocial. Entonces, sí es bien importante que cubramos perfectamente este panorama de cumplimiento de acciones, que como les digo, tengo entendido que, por ejemplo, en PROLIN, pues tenemos muchísima capacitación, tenemos foros, tenemos muchísima, la visión, los valores, el esquema de desarrollo, las políticas bastante claras. Entonces, esto es superlativo y ayuda muchísimo a la organización, a la presentación final, en caso de tener pues una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Cabe mencionar que a partir del año 2020, bueno, ya estamos nos pueden venir a hacer una visita para ver si ya tenemos todos estos elementos, ¿no? Entonces, las multas, pues, de acuerdo al artículo 994, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, hay sanciones que van desde 250 a 500 UMAS, considerando que una UMA tiene un valor aproximado de 86.85 pesos diarios, tal vez una multa se nos pueda ir a 450,000 pesos por no tener ni contar con la política y las medidas necesarias de la norma 035, ¿no? Tener bien identificados en primera etapa la política, las medidas de protección, de identificación de los trabajadores y la difusión correcta de la norma 035. Eso en la primera etapa. Y recordarles que estamos por entrar para el octubre de este año en esta segunda etapa, donde ya vamos a necesitar tener los protocolos bien establecidos y los criterios y las medidas de acciones para tanto exámenes médicos, exámenes psicométricos, toda esta parte ya la tenemos que tener bien estructurada para en la segunda etapa, y que junto con toda esta información que les estoy dando, al final tener los expedientes de cada persona, pues ya podemos demostrar que estamos actuando y que estamos en función a lo que nos pide la norma, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que me gustaría que conocieran, que supieran en qué momento estamos parados actualmente. La situación, pues, sabemos que es muy delicada, muy grave, y que afortunadamente en el 2000, ¿quién iba a decir? En el 2018, que se empieza a implementar la norma 035, que para este 2020 pues vamos a tener esta crisis tan fuerte y que va a ser un colapso tremendo y de gran importancia la norma 035 para que vaya caminando junto a las medidas de precaución que tenemos que tener como empresas, y bien importante el control y el conocimiento de los jefes y supervisores de cada área para hacer de conocimiento a todas las personas que dependen de nosotros de estas guías tan importantes. Yo les recomiendo que las estudien, que se metan, que hagan los cursos. Este curso del IMSS que les presenté anteriormente está muy interesante. Pedir la constancia a las personas que se están metiendo, meterla en los expedientes, porque al final el IMSS precisamente es la última instancia a la que vamos a acudir en la norma 035. O sea, al final todo está canalizado hacia el IMSS, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de constancia, si tenemos este tipo de acceso a cursos, este es fundamental, el de recomendaciones para el retorno seguro al trabajo, y hay otros más, como les comentaba, bastante interesantes. Ya tenemos
casi cubierto al 90% todos los requerimientos que nos pide la norma, ¿no? Entonces, bueno, esta es la información que quise compartir con ustedes. Ha sido para mí un gusto y un placer poderles platicar más o menos de qué se trata. No sé si tengan alguna duda, creo que va a haber un ciclo de preguntas y con mucho gusto, si me la hacen llegar por medio de, como me dijo Carlos, por medio de correo electrónico, con muchísimo gusto estoy en disposición de poderlos apoyar y canalizar toda la información que sea necesaria para que podamos tener un bonito desarrollo de esto y tener la prevención necesaria para que la empresa pues trabaje bien, ¿no? Carlos, no sé si quieras habilitar tu micrófono. Tengo aquí varias personas, 12 personas están levantando la mano. No sé. Pues muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto y bueno, les dejo con Carlos. Quedó muy bien, ¿eh? ¿Sí? Ya me despedí todo, ¿verdad? O sea que ya acabó. Y las preguntas que pedí yo que nos las compartieran, les pedí que le hicieran por correo o por el WhatsApp. Entonces, no te preocupes, si pusieron preguntas ahí, pues no, ahí nos iban a meter, ahí se puede. Oye, ¿quedó claro todo o me fui muy de volada? No, quedó excelente. Ay, yo siento que me fui rapidísimo y luego se me rayó toda la presentación, no sé, como que alguien usó un lápiz, no sé si eso se vio porque tengo la presentación toda rayada. Sí, lamentablemente, sigues ahí. pero bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Sí? Se escucha todo lo que estamos diciendo. A ver, espérame.